Reinó David y tuvo muchas esposas, mas hubo dos con gran simbolismo profético. Abigail fue una de ellas, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y su insensatez está con él, mas yo tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahvé, y vive tu alma, que Yahvé te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahvé de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Yahvé, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahvé tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Eterno haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Yahvé haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. 10 días después Yahvé hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Yahvé, que vengó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y ya había vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti, para tomarte por su mujer. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Un Sam 25.23-41. Abigail puede compararse con la Iglesia de Cristo procedente de la gentilidad. Abigail no era una mujer virgen sino casada con Nabal, insensato, de ti 32.21 dice. Los provocaré a ira con una nación insensata. Abigail se olvidó de todo su pasado con la insensatez y siguió al rey, aun cuando todavía este era un perseguido, que tenía que morar en cuevas y desiertos. En forma similar, la fe de los gentiles ahora cristianos, que creemos en Jesucristo, aunque su propio pueblo lo haya rechazado y mandado a crucificar, y aún hoy continúa persiguiéndolo. Jesús le encargó a sus discípulos en la última cena, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya en 13 de diciembre del 17. La Iglesia de Jesús existe para honrar a Dios y para pastorear a los siervos del Señor. La mayor honra del cristiano es que Jesús lo ama y lo quiere dentro de su rebaño. David tuvo otra esposa antes de Abigail, se llamaba Michal, era hija del rey Saúl, y esposa del futuro rey. Fue feliz con David por un tiempo, mas cuando Saúl persiguió a David, dio Michal a otro hombre para que fuera su mujer. Aún así, David, al tomar el reino de Israel, mandó buscarla sin tomar en consideración que tuviera otro marido. La trajo a su casa con todos los honores. El día que David, lleno de gozo, traía el arca de Dios a Jerusalén, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Michal a recibir a David, dijo: «Cuán horado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Michal: «Fue delante del Eterno,
quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Sam 6.14-23. Michal puede compararse a aquel pueblo de Israel, que tenía todo el amor y la preferencia de Dios, pero no aceptó a un Mesías humilde, que limpiaba leprosos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos y nos invita a seguirle en humildad y obediencia. Por eso hoy Israel, aunque es puesto en los planes de Dios en un sitio de honor, no puede volver a la relación anterior que existía entre Dios y el pueblo de Israel, hasta que reconozca a Jesucristo como el Mesías Hijo del Dios Altísimo y diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mt 11:38. Después de la muerte de Saúl, David decidió volver a su tierra y establecer su reino. Reinó 7 años y 6 meses en Hebrón y luego en una gran batalla tomó la ciudad de Jerusalén y hacia allá trasladó su casa y puso el arca de Dios en una tienda que había levantado para el arca. David tuvo muchos triunfos, las distintas tribus se hicieron un solo pueblo bajo su mano. El territorio que Dios había asignado al pueblo desde su salida de Egipto, se conquistó en su totalidad cuando David reinó. Logró destruir a todos los enemigos que atentaban contra el país y el pueblo. Bajo su reinado se alcanzó un tiempo de paz y se inició la costumbre de alabar a Dios con música y con hermosos poemas llamados salmos. Pero David sufrió un gran fracaso. Un día miró a una vecina desde el balcón y se enamoró de ella. Tenía muchas esposas, pero quiso tener la esposa de su vecino, quien se encontraba peleando en el ejército de David en otra ciudad. La mujer se llamaba Betsabé y su esposo Urías el Heteo. La mujer quedó embarazada del rey David, esto descubriría a ojos del pueblo el adulterio, y entonces la mujer moriría apedreada. David mandó traer a Urías para que todos pensaran que era su hijo, pero Urías no desobedeció a Dios. En la ley de Moisés dice que si un hombre estaba en batalla no debía estar con su esposa. David, usando su poder de rey, ordenó que volviera a la batalla y a sus jefes mandó que lo pusieran en el punto más peligroso del combate y lo dejaran solo. Una vez que Betsabé quedó viuda, él la tomó por esposa y no la apedrearon. Cuando el niño iba a nacer, el profeta Natán pidió a David un juicio. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 2 Sam 4 de enero del 12. Ese hombre es digno de muerte, dijo David. Ese hombre eres tú, le dijo el profeta. El pecado de David había quedado oculto ante los hombres, pero no ante Dios. Y Dios juzga igual al siervo que al rey, como a Saúl, a David. Dios tuvo misericordia ese día de David y en lugar de matarlo a él, tomó la vida del niño, mas destruyó su reino con las palabras: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 2 Sam 12 de julio del 12. Las profecías del rey David. Dios derramó su espíritu sobre David y muchos de sus salmos y discursos son proféticos. El profeta es mensajero de Dios y Dios usó a David como mensajero. Cuando David trajo el arca de Dios a Jerusalén pensó que él estaba en lujosa casa, pero el arca de Dios moraba en una tienda, así que pensó construir una casa para Dios.
Dios mandó al profeta Natán a contestar a David. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho el eterno Dios de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo afligirán más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Eterno te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Sam 7 de agosto del 16. Era Dios quien prometía casa a David, le dijo que después que él muriera, de entre sus descendientes Dios levantaría a uno en su lugar y Dios afirmaría su trono eternamente. Dice el Señor: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Dios no está hablando de Salomón, quien fue coronado rey mientras David aún vivía. Si leemos los libros de Crónicas, Reyes y los Profetas, veremos que muy pocos de los descendientes de David fueron justos y temerosos de Dios. Esta profecía se refiere a Jesús el Mesías. Así se nos da el nombre de otro de los antepasados de Jesucristo, el rey David. David entendió esto y contestó con esta bella oración: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. 2 Sam 5 de marzo del 23. Salomón edificó un templo para Dios, mas Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Fue su nombre el que halló sitio en el templo de Jerusalén y era el lugar al que el pueblo se dirigía cada vez que oraba, para ser oído por Dios. Aunque Dios nos oye en todas partes, Jerusalén siempre ha sido ciudad de milagros, y dijo Salomón al hacer la dedicación del templo: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ir 8 y 39. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya en 2.23-25. Salomón fue famoso por su sabiduría, por el esplendor de su reino y, tristemente, porque no guardó los estatutos de Dios ni guardó su pacto. Hizo caso a las esposas extranjeras, y sirvió a ídolos, ignorando al único Dios verdadero que le había dado su prosperidad, su paz y su sabiduría. Por eso Dios tuvo que pronunciar esta sentencia, y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ir 11 de noviembre del 13. Salmos. Veamos algunas de las profecías que se encuentran en los Salmos y cómo se hacen realidad en Jesucristo. Salmo 2 de enero del 12. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión mi santo monte. Yo publicaré el 142 decreto,
el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Eterno con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Desde la creación del hombre, su actitud hacia Dios ha sido en general de rebeldía. El hombre ha querido un Dios que proveyera bienestar y bendiciones, pero trata a Dios, Padre Todopoderoso, como si fuera mudo o manipulable. El hombre no ha querido comprender que es una criatura de Dios, y que Dios en su sola potestad, tiene todo el derecho a disponer todas las cosas, y el hombre debe amar, obedecer y respetar a Dios. Dios es todopoderoso, es nuestra autoridad suprema. Nosotros somos criaturas suyas. Dios nos enseña su voluntad en forma de mandamientos y decretos que debemos acatar para que nos vaya bien. Dios nos ha dado un Rey visible, el Mesías, perfecto en todo de acuerdo a Dios. Y poderoso, con todo el poder del Espíritu Santo. El mundo, los gobiernos, luchan contra Jesucristo de la misma manera que han luchado siempre contra Dios. El mundo rechaza la autoridad del Mesías. Mas, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, ya en 3:23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya en 2:15. La manera de probar que amamos a Dios es obedecer su palabra. Este Salmo 2 nos dice que el Mesías es engendrado por Dios. No es creado, no aparece en el mundo por voluntad de varón. El Mesías es engendrado del mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo daría vida a la simiente de la mujer para cumplir la profecía. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. LC 1, 30-35. El Mesías tiene autoridad sobre todas las naciones. El mundo entero puede intentar rebelarse contra Dios y contra su ungido, pero Dios ha dado a Jesús, el Mesías, toda potestad en el cielo y en la tierra. El Mesías enseña, amonesta al mundo, le llama a vivir obedeciendo la voluntad del Padre. Jesús da su vida por los que se arrepienten, aceptan su autoridad y le siguen en obediencia. Así como Faraón en Egipto recibió repetidas advertencias e invitaciones para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, antes de cada plaga. En la misma forma el salmista nos invita a aceptar esas amonestaciones de parte de Dios y a servirle con temor y reverente alegría, honrando al Hijo, para que no pierda la paciencia. Aunque el mundo se rebele y tenga que ser quebrantado, aquellos que confían en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y lo obedecen, podrán ser felices y vivir tranquilos. Salmo 6, 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi lloro, el Eterno ha sentido el dolor del Mesías, sus sufrimientos, las persecuciones de que sería víctima por parte de los inicuos, Dios ha conocido su dolor. Cuando cometemos pecado, cuando hacemos iniquidad, ultrajamos a Dios y a su ungido. Salmo 8, 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este versículo fue citado por Jesús cuando los niños y jóvenes de Jerusalén lo aclamaban el día de su entrada triunfal en Jerusalén. Los fariseos se escandalizaron,